Vamos a dar comienzo a esta reunión de meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, me gustaría dar una cordial bienvenida a todos los hermanos que se encuentran conectados a esta reunión de hoy, domingo 27 de agosto. Durante los últimos domingos hemos estado meditando en una serie que lleva por título El liderazgo en la iglesia, y hoy día vamos a terminar respondiendo a la pregunta: ¿a quién se debe obedecer? De inmediato vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 11. Damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Vamos a orar al Señor para que sea Él quien nos ayude en esta noche a meditar. Oremos al Señor. Bendito Dios, gracias te da mi alma, gracias te da mi corazón, y te agradezco, Señor amado, esta oportunidad que usted me concede, Padre, de estar junto a mis hermanos, Señor, que tienen la oportunidad de escuchar esta meditación en forma virtual, Señor, pero presente, Señor, en tu palabra. Dios mío, yo te ruego que tú edifiques a cada uno de los hermanos que tienen la oportunidad de escuchar esta meditación, y que ellos puedan, Señor, ir creciendo, Dios mío, conforme tú exhortas personalmente a través de tu Santo Espíritu esta palabra en sus vidas. Ayúdame, Señor amado, solamente a ser un facilitador, Dios mío, de tu palabra. Y permite, Señor amado, que yo pueda en esta hora hilvanar mis palabras para poder explicar esta verdad maravillosa que tú pones frente a nosotros. Yo te ruego que tú dirijas mis pensamientos, pongas tu voz en mi corazón, Señor amado, de tal manera que yo pueda ser solamente aquel que porta tu voz a mis hermanos. Todo te lo ruego, todo te lo suplico, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, la palabra del Señor es una palabra muy conocida, muy bonita. Ya aquí el Señor, en este capítulo 10, que le invito a que usted lo lea, no nos vamos a centrar en este capítulo, digamos, en forma plena. Simplemente vamos a tomar este versículo porque en este versículo el Señor hace una afirmación que es fuerte para quienes estuvieron escuchándolo en esa época. Él dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Qué preciosa es esta expresión. Yo soy el buen pastor. Y cuando él dice el buen pastor su vida da por las ovejas, a través de esa expresión él está mostrando que Él vino a servir completamente, enteramente, mis hermanos, ¿ya? Y la expresión cuando Él dice, yo soy el buen pastor, quienes oyeron esta expresión, inmediatamente supieron la afirmación que Él estaba haciendo de sí mismo, ¿ya? Y vamos a mirar un pasaje en la Escritura para comprender un poquito más esta afirmación que él hace, y decir antes que entremos a este pasaje que vamos a leer, que Dios tenía una especie de reclamo contra los pastores del pueblo de Israel. Y ese reclamo está en Ezequiel. Fue dicho por el profeta Ezequiel, Dios usó al profeta Ezequiel en el capítulo 34. Y vamos a meditar un poquito, digamos, en estos versículos en forma bien rápida, pero hay cosas bastante interesantes que podemos recoger aquí para entender la razón de
esta afirmación de nuestro Señor Jesucristo. En Ezequiel capítulo 34 dice lo siguiente: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza. Di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida. Mire lo que dice acá. Sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. ¿Se da cuenta lo que dice la palabra del Señor? Este era un reclamo que Dios tenía, Jehová Dios, Él tenía contra los pastores del pueblo de Israel. Dice: y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Qué tremenda es la verdad o la realidad que el Señor está mostrando por medio del profeta, ¿ya? Esta era la realidad de los pastores de Israel. Y por eso que el Señor tenía esta queja muy fuerte contra ellos. Y en el versículo 7 dice: por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Y dice: vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Por segunda vez le repite lo mismo. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, es decir, los voy a quitar de esa función. Eso es lo que está diciendo ahí el Señor. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Y mire lo que dice aquí el versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Se da cuenta? En esta profecía, Ezequiel, dado que los pastores de Israel dejaron de hacer la función que debían hacer y se corrompieron, mis hermanos, entonces, producto de aquello, el Señor dice: yo mismo iré a buscar mis ovejas. Por lo tanto, de acuerdo a la profecía del pueblo judío, del pueblo hebreo, ellos sabían, ¿no es cierto?, de este buen pastor que era Jehová, que era Dios. Y aquí el Señor está diciendo: yo soy el buen pastor. ¿Se da cuenta? Él está atribuyéndose la divinidad cuando Él dice: yo soy el buen pastor. Está identificándose como: yo soy Jehová, que vengo a buscar las ovejas. ¿Ya? Qué preciosa es la palabra del Señor. Pero a mí me llama la atención
del pasaje en Ezequiel 34, lo que dice el versículo 14, dice: en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. El aprisco es un lugar, es como un redil donde se guardan las ovejas, por así decirlo, y como quedan un poquito apretaditas, se le llama aprisco, porque el aprisco es justamente un lugar apretado, ¿ya? Pero es un redil. Allí dormirán en buen redil. Y mire lo que dice acá: y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. ¿Ya? O sea, el Señor viene claramente como pastor, eso es lo que dice la profecía, a entregar pastos. ¿Ya? Qué precioso es lo que dice aquí el Señor. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. O sea, el mismo Señor, el mismo Dios, dice que Él va a venir como buen pastor, a hacer algo totalmente distinto a lo que estaban haciendo los pastores de Israel, que fueron instruidos para que hicieran lo correcto. Sin embargo, se desviaron y comenzaron a hacer cosas que no correspondía que hicieran con las ovejas del Señor. Pero cuando existen pastores que desvían a las ovejas, también las ovejas se corrompen. Por lo tanto, el problema no es solamente de los pastores o de los líderes, sino que también del rebaño. Y por eso que en el versículo 17 también dice: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, o sea, ahora se está dirigiendo a las ovejas. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Y miren lo que dice acá: ¿os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan? Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. ¿Ya? O sea, también tiene una queja entre las mismas ovejas que pertenecen al rebaño. Y bueno, este capítulo es bien bonito, pero en el versículo 31 dice: y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. O sea, se está refiriendo a los hombres, y al pueblo de Israel. ¿Ya? Y yo, vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Qué preciosa es la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor está mostrando que había una queja contra los pastores del pueblo de Israel. Dios mismo dice que Él va a venir a pastorear sus ovejas. Y aquí el Señor Jesucristo está identificándose como Dios. Yo soy el buen pastor. Ese que fue profetizado por el profeta Ezequiel, ese soy yo. Y por eso que Él causaba entre los judíos esta rabia, este sentido de que Él estuviese blasfemando según ellos, ¿ya? Pero Él era Dios, Jesucristo es Dios. Y por eso es que Él se atribuye esta divinidad, se identifica con Dios. Entonces, también me gustaría que en el capítulo 8 del libro de Juan pudiéramos ver algunas cosas que llaman la atención, ¿ya? Él es el buen pastor y dice que trae buenos pastos. ¿Y cuáles son esos buenos pastos que Él trae? Bueno, en el versículo 26 del capítulo 8, Jesucristo dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros,
pero el que me envió es verdadero, y yo, mire lo que dice acá, por eso que hay que tener mucho cuidado aquí. Lo que he oído de él, esto hablo al mundo. O sea, el Señor Jesucristo como pastor vino a servir, a poner su vida por sus ovejas, pero esos pastos que Él trae son la palabra del Padre al mundo. ¿Ya? Y Él no se salió de la palabra que le entregó el Padre. Veamos lo que nos dice el versículo 28, que también tiene algo bien interesante. Dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. Mire, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. O sea, el Señor hablaba estrictamente lo que el Padre le enseñó. ¿Ya? Y ese es un ejemplo para nosotros, porque quienes hemos sido llamados a el ministerio, a servir como pastores, tenemos que no solamente servir como sirvió Jesucristo, estando dispuesto incluso a entregar la vida por las ovejas, sino que además el pasto que hay que entregar a las ovejas tiene que estar basado en la Escritura. ¿Ya? Miren lo que dice también el versículo 40 del mismo capítulo 8. Dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. O sea, Él está diciendo, yo les estoy diciendo a ustedes solamente la verdad, lo que yo he oído de Dios, eso es todo lo que estoy comunicando, nada más. Y por eso lo querían matar. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor nos muestra cómo Él fue como pastor, como ministro, como servidor, y también, mis hermanos, nos muestra que Él estrictamente hablaba lo que su Padre le enseñó. ¿Ya? En el Evangelio según San Juan también, ¿no es cierto?, en el capítulo dice que Jesucristo era el Verbo y que el Verbo se hizo carne, mi hermano. Es decir, la palabra de Dios se encarnó en Él. Por eso que Él hablaba lo que el Padre le dijo y le enseñó que debía hablar al mundo. ¿Ya? Estrictamente aquello. Y nosotros como iglesia también somos llamados a ser el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, al igual como Jesucristo, el Verbo, se encarnó en un cuerpo humano y fue la palabra de Dios encarnada en un cuerpo humano, así también la iglesia debe ser la palabra de Dios encarnada en este gran cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es el segundo cuerpo de Cristo. Eso es lo que enseña Pablo, que nosotros somos el cuerpo del Señor. Y si nuestro Señor se limitó estrictamente a las palabras del Padre, nosotros también tenemos que limitarnos estrictamente a las palabras de Jesús. ¿Ya? Porque fíjense ustedes que, y esto ya lo vimos algunos domingos atrás, el Señor dijo, toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id. Y la labor que tenemos que hacer nosotros es de enseñar todo aquello que Él nos mandó. ¿Pero quién nos mandó? La palabra del Padre. Ahí están los mandamientos del Señor. Entonces, cuando el Señor nos manda a servir a nuestros hermanos que son más importantes que nosotros estamos recibiendo, se nos ha sido delegada, la autoridad de Cristo. Y esa autoridad de Cristo tiene límites. Y esos límites están establecidos estrictamente en la palabra del Señor. ¿Ya?
Y eso es súper importante, mis hermanos, que nosotros lo entendamos. No solamente quienes están en el ministerio sirviendo a aquellos que son más importantes que nosotros, sino también a aquellos que están siendo servidos. Es importante que ellos también sepan, nuestros hermanos, ¿no es cierto?, sepan que las funciones se desarrollan estrictamente dentro del marco y la autoridad que nos entrega la palabra del Señor. Y los discípulos, mis hermanos, ellos entendieron esto. Y por eso es que vamos a leer algunos ejemplos. Hay un ejemplo muy bonito que tiene que ver con Pablo, que está en primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En el capítulo 2 vamos a leer del versículo 5 al versículo 12. Muy precioso ejemplo que nos entrega aquí Pablo. Y esto nos habla de la autoridad de Cristo y su palabra. Porque Pablo también se sujetaba a la autoridad de la palabra del Señor. Mire lo que dice Pablo. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Eso es lo primero. Como sabéis, ni encubrimos avaricia. O sea, no anduvimos detrás del dinero, pero por detrás, como que para que no se note. Pero estoy lleno de amor al dinero. No, eso es lo que está diciendo Pablo. Y mire lo que dice acá. Dios es testigo de esto. O sea, está poniendo por testigo a Dios. Qué tremendo, mi hermano. Cómo él desarrolló el ministerio que Cristo le encomendó. Y dice en el versículo 6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Miren lo que dice acá. O sea, ellos podrían haber perfectamente pedido contribuciones a quienes ellos predicaban para ser sostenidos, y aunque tenían todo el derecho a hacerlo, no lo hicieron, mi hermano, porque no quisieron ser carga, no querían ser tropiezo para el evangelio. Eso se llama estar dispuesto, mis hermanos, a entregar la vida, a sacrificarse, o sea, están sirviendo, ¿ya? Y todo dentro del contexto de la palabra. Y miren lo que dice acá. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Mire qué belleza. Cómo nos muestra Pablo el servicio a sus hermanos. Como una nodriza. Una persona que amamanta. Una persona que da de comer a otro. Con ese cariño, con ese amor, mi hermano. Con esa delicadeza. Pablo se comportaba entre sus hermanos, ¿ya? Miren lo que dice el versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, o sea, imitando el ejemplo del Señor, mi hermano. Yo soy el buen pastor, ¿ya? El buen pastor su vida da por las ovejas, ¿ya? Y lo mismo está diciendo Pablo acá. Porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día. Miren lo que dice acá. Para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. O sea, Pablo, usando sus propias manos, se ganaba el pan, mi hermano, para no ser gravoso a sus hermanos que escuchaban, mi hermano. O sea, él se sacrificaba, mi hermano, por alimentar a sus hermanos, ¿ya? Y dice, vosotros sois testigos, el versículo 10, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Hermano, o sea, no había tacha de Pablo entre sus hermanos de Tesalónica. Qué tremendo lo que nos muestra Pablo aquí. Qué ejemplo.
Esto es como un hombre, igual como nosotros, imita a Jesucristo, ¿ya? Que también fue hombre igual que nosotros, y que vino a servir, a entregar su vida, ¿ya? A ser no como fueron los pastores de Israel, que se corrompieron, que maltrataron las ovejas, que las trataron con violencia. El Señor vino a dar su vida, todo lo contrario. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y aquí Pablo está mostrándonos cómo él aplicó esa enseñanza, ese ejemplo del Señor Jesucristo en su propio ministerio. Y dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Se da cuenta el ejemplo de Pablo? Bueno, Pablo, él miraba a sus hermanos como más importante que él, servía, y él estaba consciente que la autoridad de Cristo que le había sido delegada a él, se aceptaba desde abajo, ¿ya? Eso es lo que está diciendo Pablo. Ese es el ejemplo de Pablo, ¿ya? Mis hermanos, aquí Pablo nos está mostrando la imagen de un buen pastor. La imagen de un buen pastor. Veamos lo que nos dice Pedro, que también hay un ejemplo bien precioso del apóstol Pedro, que está en Primera de Pedro, en el capítulo 1, capítulo 5. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice lo siguiente, ¿ya? Aquí Pedro, preocupado también de enseñar, porque él practicó esto, mi hermano, ¿ya? Dice, ruego a los ancianos, ¿ya? La palabra ancianos es la palabra presbíteros. En otras palabras, le está diciendo, ruego a los presbíteros que están entre vosotros, yo presbítero también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Mire el consejo que le entrega a sus consiervos, ¿ya? A los ancianos. Apacentad la grey de Dios, el rebaño, las ovejas del Señor, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. O sea, había gente que se aprovechaba, mis hermanos. Ya en esos tiempos habían personas que, usando este ministerio, se aprovechaban de la iglesia, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Se da cuenta? Esa es la manera como los hermanos que están, ¿no es cierto?, que son más importantes que nosotros, los ministros, ¿ya? Los pastores, evangelistas, enseñadores de la iglesia, etc., es la manera como ellos aceptan la autoridad de Cristo, porque se acepta desde abajo. ¿Qué significa eso? Que debemos ser ejemplos para ellos, ¿ya? Y aquellos que están sirviendo al cuerpo de líderes, ¿ya? Esos que, ¿no es cierto?, se hacen llamar obispos, superintendentes, que reciben ese tipo de títulos, tienen que también con el ejemplo servir a sus pastores, ¿no es cierto?, que ellos están también supervisando. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Eso es lo que nos muestra Pedro, ¿ya? Él está indicándole a sus ancianos, a sus consiervos, que den el ejemplo, porque de esa manera es como la autoridad de Cristo se recibe, ¿ya? Se acepta, ¿ya? Desde abajo se acepta, mis hermanos. Qué maravillosa es esta palabra. Entonces, mis hermanos, la palabra del Señor aquí nos muestra cómo es la autoridad de Cristo,
dentro de la iglesia. Recuerden que fuera de la iglesia, bueno, se puede esperar cualquier cosa, pero el Señor dijo, esto no va a ser así entre ustedes. Dentro de la iglesia tiene que ser diferente, ¿ya? Y como también el ministro, el servidor del Señor, tiene, mis hermanos, que ejercer su autoridad estrictamente dentro del marco que establece la palabra del Señor, ¿ya? Ahora, la palabra del Señor permea todas las áreas de la vida de una persona, de un hermano, de un seguidor del Señor, ¿ya? Pero cuando el pastor, cuando el ministro ejerce la autoridad sobre aquellos a los cuales se está dirigiendo, es estrictamente a través de la palabra. A través de la palabra yo puedo ejercer autoridad en distintas áreas de las vidas de nuestros hermanos que escuchan, ¿ya? Por ejemplo, en este mismo momento, quienes tienen la oportunidad de escuchar esta meditación, tal vez puedan estar sintiendo que Dios les habla a sus vidas. Es la autoridad del Señor ejercida a través de la palabra, mis hermanos. Pero fuera de la palabra, mi hermano, no hay autoridad. La autoridad es estrictamente a través de la palabra. Y por esa razón es que nosotros, quienes estamos en el ministerio, debemos pedir con humildad al Señor que esa palabra del Padre que enseñó Jesucristo y que la comunicó a sus discípulos y que está escrita aquí en la Biblia, se encarne en nosotros, mis hermanos, porque de esa manera entonces podemos llevar la autoridad de Cristo, ¿ya? Vamos a leer una referencia que es bien interesante, que se encuentra en Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 17. Dice lo siguiente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Esta es una palabra maravillosa y que nos exhorta a obedecer a nuestros pastores, ¿ya? Y tenemos que ser cuidadosos con esto, ¿ya? Pero hay que tener cuidado con lo que dice la palabra del Señor aquí, porque esta palabra pastores, como se traduce en nuestras Biblias, es la misma palabra, exactamente la misma palabra, que se encuentra en Lucas, en el capítulo 22, versículo 26, cuando el Señor dice, y el que dirige, esta palabra dirige, es la misma que se está traduciendo en hebreo, ¿no es cierto? 17, como vuestros pastores. En otras palabras, nosotros podríamos decir, obedeced a vuestros dirigentes, aquellos que van en liderazgo, aquellos que están en el ministerio, ¿ya? Pero esta palabra es importante que la tengamos en cuenta porque el Señor dice acá, en Lucas capítulo 22, versículo 26, y el que dirige como el que sirve, ¿ya? O sea, cuando se está enseñando obedecer a vuestros pastores o a vuestros líderes o a vuestros dirigentes, al que dirige, al que guía, ¿no es cierto? Cuando se está hablando de eso, el escritor asume que estos pastores están sirviendo según el ejemplo de Cristo. Entonces, cuando un pastor está haciendo su labor de apacentar las ovejas del Señor, que Él compró a precio de sangre, entonces esta palabra, mis hermanos, o las enseñanzas de ese pastor, hay que seguirlas, ¿ya? Por eso dice, obedeced a vuestros pastores. Y la palabra obedeced acá también puede traducirse como confiad en vuestros pastores, ¿ya?
o confiad en vuestros líderes, o confiad en quienes os dirigen. ¿Ya? La palabra sujetaos es ceder a ellos, ¿ya? Ceder a sus instrucciones, ceder a sus enseñanzas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un hombre que está sirviendo como Cristo. ¿Ya? Está siguiendo el modelo de Cristo para servir. Y el modelo de Cristo es un corazón quebrantado, un corazón rendido, un corazón que no se encuentra ni en el orgullo, en el estado de orgullo, ni en el estado de miedo. Está sirviendo simplemente por amor a Dios, por amor a su Señor. ¿Ya? Entonces, cuando en su iglesia usted ve que su liderazgo sigue este ejemplo, mi hermano, obedezca, sujétese a su pastor. ¿Ya? Y dice acá, ¿no es cierto? Porque ellos velan por vuestras almas. Y esto es importante, mi hermano. Velan por vuestras almas. Esa es la labor del pastor, el que está sirviendo. Velar por las almas, por su alma, por el alma de todos los hermanos de la iglesia. ¿Ya? Por aquella que está herida, por aquella, ¿no es cierto?, que está perdida, por aquella que tal vez ya no quiere caminar. Tiene que velar por todas ellas, por las almas. ¿Ya? La labor del pastor, la labor ministerial, es velar por las almas. ¿Ya? Velar por las almas significa, esa palabra velar es no dormir incluso por estar pendiente de las almas. Eso significa velar por las almas. Y esa es la labor de quien sirve, del pastor, de quien Dios llama al ministerio. Muchas veces se confunde esto y los pastores terminan al final metidos en temas totalmente relacionados con la parte material, en circunstancias, mis hermanos, que quienes velan o quienes van siendo llamados al ministerio tienen que velar por las almas. Ese es el foco principal. Todo el tema de dinero, el tema de construcción, todo eso es secundario. Es importante también, pero es secundario. Pero muchas veces vemos personas o ministros que están más enfocados en esas cosas que son secundarias y no en la verdadera labor que es velar por las almas. Eso es súper importante, mis hermanos. Y vamos a mirar un tema más adelante acerca de las distintas funciones que la palabra del Señor nombra, ¿ya?, que debe tener un ministro. Pero bueno, la pregunta que hay que hacerse aquí es, bueno, si hay un pastor que verdaderamente está velando por las almas, un ministro que está velando por las almas, una persona que dirige, un guía, que está velando por las almas, entonces hay que obedecer, hay que sujetarse. No hay que resistir a la instrucción, porque toda la instrucción va a ser buena, porque lo está haciendo con un corazón puro, un corazón que está en estado de reposo, mi hermano, porque quiere servir como Cristo y está siguiendo el modelo de liderazgo de Cristo. ¿Ya? Pero la pregunta es, ¿qué pasa si ese pastor no está sirviendo, o ese ministro no está sirviendo, o ese guía no está sirviendo, o ese que dirige no está sirviendo de acuerdo al modelo de Cristo? Esa es la pregunta. ¿Hay que obedecer o se puede no obedecer? Dejemos que responda el mismo Pedro. En Hechos capítulo 4, versículo 18 al 20, pero vamos a leer solamente el versículo 19. Ustedes conocen este pasaje, no lo voy a tratar porque sería muy largo, pero veamos solamente el versículo 19. ¿Ya? Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Ya? Aquí Pedro está mostrando algo.
¿ya? La obediencia a Dios, mis hermanos, es una obediencia ciega. Pero la obediencia al hombre tiene límites, es condicional. La obediencia a las autoridades gubernamentales también, mis hermanos, tiene límites. La obediencia a Dios está por sobre la obediencia a nuestras autoridades, ¿no es cierto?, de gobierno. Y dentro de la iglesia también tiene límites. La obediencia a Dios es ciega, es incondicional, pero la obediencia al hombre es condicional. Y Pedro vuelve a repetir lo mismo en el capítulo 5, versículo 29, dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Se da cuenta? O sea, cuando frente a la disyuntiva veo un pastor, un ministro, un superintendente, un obispo, quien sea, que está fuera del marco de la palabra del Señor, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La obediencia al hombre es condicional, no es ciega. Cuando se enseña que la clave es obedecer, obedecer y obedecer, que esa es la receta, eso no es obedecer, obedecer, obedecer al hombre. Es obedecer, obedecer, obedecer a Dios, a la palabra del Señor. Porque la obediencia a Dios es incondicional. No se le ponen peros al Señor, a Dios. Pero la obediencia al hombre es condicional. ¿Y por qué es importante que nosotros aprendamos esto, mi hermano? ¿Por qué es importante? Porque fíjense ustedes que cuando una persona que dice ser ministro del Señor, que dice ser pastor de una iglesia, y no se ve en él la autoridad de Cristo porque está fuera del marco de la Escritura, esa autoridad, mis hermanos, como no es de Cristo, es peligrosa, ¿ya? Esa autoridad proviene de un corazón que no está rendido, que no está quebrantado, que está ya sea en estado de orgullo o en estado de miedo. Por lo tanto, hay que tener cuidado, mi hermano, con eso, ¿ya? Y cuando una persona está fuera de la autoridad de Cristo, fuera de la palabra, de la Escritura, entonces se comienzan a ver indicios de abuso de autoridad, ¿ya? La palabra abuso se compone de dos palabritas, ¿ya? Es una palabra latina que se compone de dos palabras. El prefijo ab y la palabra uso, ¿ya? Y la palabra ab, ese prefijo, significa desviación. O sea, se está haciendo un uso desviado de la autoridad que se le dio a esa persona. El Señor le dio autoridad para que sirva a aquellos que están, ¿no es cierto?, que son más importantes que Él, pero esa persona está confundida, está turbada y está siendo desviada del verdadero uso que tiene la autoridad de Cristo, ¿ya? Y por lo tanto, al igual como pasó con el pueblo de Israel, donde se turbaron los pastores y las ovejas también empezaron a turbarse y a malograrse y también a corromperse, también nos puede pasarnos lo mismo a nosotros en las iglesias. Y por eso hay que el cuidado, mis hermanos, que hay que tener. Cuando hay abuso de autoridad, hay muchas veces o se presentan cosas de este tipo. Por ejemplo, negligencia en las cosas que se deben hacer. La persona que va al frente o que está sirviendo, ¿no es cierto?, el varón que está sirviendo es dejado, tiene desidia, no hace las cosas que debe hacer, las deja para última hora,
si se hacen buenos, si no, no. Eso, mi hermano, es abuso de poder, es abuso de autoridad. ¿Ya? Está siendo desviado en el uso de la autoridad. Y por lo tanto no es correcto aquello. ¿Ya? Se confunde una posición de servicio como si fuera una posición de poder. El Señor, cuando llama a servir, llama a una posición de servicio, que es mirar a los hermanos como más importantes que yo. No como lo mira el mundo, que es una posición de poder donde se impone el poder o la autoridad hacia abajo. Se confunde esto. ¿Por qué? Porque hay un desvío del uso de autoridad. Hay veces que también, abusando de esta autoridad, mis hermanos, se agrede verbalmente al pueblo del Señor, a la congregación, se le maltrata, mi hermano. Hermanos amados, si la autoridad del ministro es estrictamente a través de la palabra, no hay otra autoridad. No hay otra autoridad. Y por lo tanto, cuando se exhorta la Escritura, no hay lugar para el maltrato, ¿ya? Para el menoscabo de la congregación, de las ovejas. No. Si la palabra del Señor trata el pecado y yo lo hablo, bueno, el Espíritu Santo del Señor va a ir dando testimonio a los corazones y Él incluso puede hasta descubrir el pecado. Pero yo no tengo la autoridad para maltratar a un hermano, para condenarle, para menoscabarle. Y muchas veces desde los púlpitos se hace esto. Eso, mi hermano, no corresponde. Sí se debe hablar del pecado. Sí se debe ser firme en hablar la palabra del Señor. Pero con respeto siempre a quienes están escuchando. ¿Por qué? Porque son más importantes que mí. Y lo mismo hacía Pablo. Pablo también fue muy firme, mi hermano. ¿Ya? Muy firme en sus palabras, muy fuerte incluso. Palabras que a lo mejor yo no me atrevería a repetir, pero él las decía. Sin embargo, él con sus hechos mostraba servicio, mostraba que aquellos eran más importantes que él. También en cosas materiales, por ejemplo, se hace abuso de autoridad. Por ejemplo, hay veces que en cosas relacionadas de índole material se hace lo que yo quiero, no lo que se debe hacer. Eso no es permitido por la Escritura. La misma Escritura nos enseña que debemos también someternos a las autoridades de gobierno, a las leyes, mi hermano, ¿ya? Mientras esas leyes estén dentro del marco de la palabra del Señor, porque si estuvieran fuera, bueno, el mismo Pedro dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero tampoco es sano cuando una autoridad o un ministro cree que está por sobre la ley y quiere hacer lo que quiere. Y ordena a los hermanos, ¿no es cierto?, que hay que hacer cosas que están fuera de la ley. Eso no es correcto, mi hermano. Eso es una desviación del uso de autoridad. Es un abuso de autoridad. ¿Ya? Muchas veces se confunde también todo lo que tiene que ver con la predicación de la palabra versus el legalismo o el libertinaje. ¿Ya? Hay algunos que malinterpretan la gracia como libertad para hacer lo que usted quiera y las ovejas lamentablemente son engañadas. Nuestros hermanos que son más importantes que nosotros son engañados. Pero hay otros que se van al otro extremo y confunden la predicación de la palabra con puras normas y reglas, tradiciones humanas y legalismo, mi hermano. ¿Ya? Creyendo que eso es de Dios. Y no, mi hermano. No es así el trabajo del ministro. Entonces el Señor nos ayude. Él nos bendiga para nosotros poder ser buenos servidores del Señor. Muchas veces también se confunden principios bíblicos con reglas implícitas, como por ejemplo, no contradigas al pastor.
Porque si lo contradices, eres un carnal, eres un desleal. En circunstancias, mis hermanos, que cuando uno hace ver a un siervo del Señor alguna cosa, alguna situación que pudiera estar dentro de la Escritura, mis hermanos, y que le pueda ayudar a mejorar su servicio para el Señor, eso debiera ser recibido, pero con mucho entusiasmo, ¿ya? Con mucho cariño debiera ser eso recibido. Pero muchas veces, mis hermanos, la gente se cría dentro de estos medios como, mejor no hablo porque si no voy a tener problemas. Eso no es, mi hermano, un ambiente sano, ¿ya? Si la autoridad está creando ese tipo de ambiente en la iglesia, mis hermanos, la palabra del Señor, Pedro dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, el Señor nos ayude, nos bendiga y nos guarde. Yo, con los hermanos que tuve la oportunidad de compartir y con aquellos que comparto también todavía en algunas reuniones que con la ayuda del Señor hacemos, les digo y les enseño. Si yo digo algo y usted no me obedece, no peca. No peca. Pero si Dios dice algo y usted no le obedece, entonces usted peca. El pecado está en desobedecer a Dios, ¿ya? Y si hay un pastor que sirve de acuerdo al modelo que nos enseña el Señor y usted lo ve, mi hermano, usted lo ve, en su iglesia está, es sencillo, es humilde, se esfuerza por exhortar las Escrituras, se esfuerza por servir a sus hermanos, ¿ya? Por visitar al enfermo, a la viuda, no es amador del dinero, hace buen uso de los dineros de la iglesia, es transparente, como lo era Pablo, como lo era el Señor Jesucristo también, como lo era Pedro. Entonces, mi hermano, obedezca, obedezca. No le resista los consejos que Él le da a través de la palabra del Señor. Si se equivoca, bueno, producto de que a lo mejor le faltan sus palabritas, porque es sencillo, no importa, mi hermano. Obedezca porque está mostrándole con su vida, con su ejemplo, que es un verdadero siervo del Señor. Pero si usted ve un ejemplo como lo que muestra la Escritura también, de hombres amadores de sí mismos, que lo único que le interesa es la plata de la iglesia, ¿ya? Y a lo mejor servirse a sí mismo, porque cuando se está fuera de la autoridad de Cristo, mis hermanos, no se está sirviendo a los demás, me estoy sirviendo a mí mismo. Si eso es lo que está ocurriendo, entonces, mis hermanos, usted no tiene obligación de obedecer a aquello. No tiene obligación. Al contrario, debiera usted ir y expresar su punto de vista frente al pastor. Porque a lo mejor hasta lo puede sacar del error. Porque cuando uno va con la verdad, mis hermanos, eso se llama ser leal. Ser leal no es quedarse callado y dejar que una persona caiga. Ser leal es tratar de mostrarle a otro que puede caer más adelante. Entonces el Señor nos ayude para ser leales entre nosotros, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿a quién se debe obedecer? Y la respuesta es, incondicionalmente a Dios, pero al hombre en forma condicional. Y para terminar, simplemente me gustaría traer una referencia que usted también la conoce, pero que me cabe muy bien en este momento, y tiene que ver con Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11. Mire lo que dice acá. Habla de Pablo y Silas en Berea. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras
para ver si estas cosas eran así. Por eso que no hay una carta a los hermanos de Berea, ¿ya? Hay una carta a los hermanos que estaban en Tesalónica, pero no a los hermanos de Berea. ¿Por qué? Porque ellos fueron nobles, mi hermano. Ser noble cuando se entrega la palabra del Señor es ir y escudriñar si lo que está diciendo el predicador es así o no. Y por eso que usted también cuando quiera ver, ¿no es cierto?, si el liderazgo dentro de la iglesia está de acuerdo a la Escritura, debe ver, mi hermano, debe comprobar eso con la Escritura. Debe comprobarlo con la Escritura. Entonces, mis hermanos, eso se llama ser noble y la iglesia debe ser noble. Y ser noble significa ser una iglesia que comprueba lo que se nos enseña con la Escritura para ver si es así o no. Entonces el Señor nos bendiga, Él nos guarde y nos ayude para ser una iglesia noble y para obedecer incondicionalmente, mi hermano, a Dios a través de su palabra. Pero al hombre, la obediencia es condicional. El Señor nos bendiga. Oremos al Señor. Bendito Dios, gracias te da mi alma, Señor, gracias te da mi corazón por esta oportunidad de poder estar expresando esta meditación de tu palabra, Señor, y poder compartir esto con mis hermanos, Señor, que escuchan. Yo te pido que tú les edifiques, les bendigas, Señor, y seas con ellos, Señor, y que ellos puedan, Dios mío, aprender de esta palabra, si el liderazgo dentro de la iglesia de la cual ellos participan sigue, Señor, este patrón de la Escritura, entonces que ellos puedan ser también, te ruego, obedientes y sujetarse, Señor, a esos consejos que esos pastores que velan por sus almas les entregan. Pero de lo contrario, Señor, ayúdales para que ellos también puedan ser como Pedro y puedan ser firmes y tener presente que la obediencia incondicional es a ti y no al hombre. Todo te lo ruego, todo te lo suplico por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, como avisos, vamos a tener nuestra reunión de meditación el próximo domingo a las 7 de la tarde con la ayuda del Señor. También vamos a tener el taller de lectura bíblica el día viernes de 7 a 9 de la noche, hora de Illinois. Y yo agradezco al Señor porque se han interesado varios hermanos en participar y que están con nosotros participando. Ayer me sentía muy contento de saber de dónde se están conectando algunos. Así que me siento muy contento y alegre. Y nuevamente decirles que están todos invitados, ¿ya?, a poder conectarse a esas reuniones de Zoom que hacemos para leer y estudiar la palabra del Señor. Estamos leyendo el Evangelio según San Mateo. Estamos entrando en los capítulos 5, 6 y 7, donde se nos enseña acerca del Sermón del Monte, y es donde se encuentra una porción pero tan linda de la Escritura, y nos hemos estado gozando junto a ella. También decir que algunos videos, digamos, de sesiones anteriores, hemos podido editarlos con la ayuda del Señor, y están siendo mantenidos en la página web fesiglo21.org, ¿ya? Para todos aquellos que quieran revisar ese material. Las grabaciones no están tan buenas como lo esperábamos, pero por lo menos se puede escuchar y se puede seguir las lecturas. También el próximo domingo vamos a tener nuestra reunión de juventud quincenal, que va a ser simultánea a la reunión del domingo a las 7 de la tarde, y también la reunión de juventud, que es una reunión que hacemos en inglés, que habla acerca de ¿no es cierto?, el ejercicio espiritual
para poder alcanzar la piedad, para ser buenos adoradores de Dios. Así es que con la ayuda del Señor vamos a estar desarrollando esa reunión el día domingo a las 7 de la tarde, hora de Illinois. También vamos a tener, y yo les voy a invitar a todos los hermanos que nos acompañan, que de repente nos escriben, que se quieran unir a nosotros. Vamos a hacer una semana de ayuno y oración y también meditación en la palabra. Y vamos a anunciarlo a través del canal de YouTube, Fe en el siglo XXI, para todos los hermanos que quieran participar, ¿ya? Normalmente en estas semanas de ayuno y oración, lo que hacemos es ayunar día por medio y también meditamos en la palabra del Señor y en algún salmo que seleccionamos, que normalmente yo selecciono para que todos estemos meditando en el mismo salmo. Y son semanas muy preciosas, ya que donde el Señor realmente toca el corazón, nos examina, nos exhorta, y es muy precioso. Pero en esa semana de ayuno, oración y meditación, vamos a solicitar al Señor por un avivamiento espiritual, ¿ya? Así es que les invito a que se nos una a nosotros. El próximo domingo vamos a dar más detalles y vamos a publicar también para el programa para que usted pueda unírsenos en esa semanita que vamos a tener, en la semana del 4 al 9 de septiembre. También decirles que con la ayuda del Señor, este jueves que viene, me va a corresponder con la ayuda del Señor estar junto a los hermanos Robinson y Alejandro Soto en un programa que se hace en un canal YouTube también chileno que se llama Conversando en la Mesa del Maestro. Así es que ese programa se hace en el horario de 9 a 10 de la noche, hora de Chile, 8 a 9 hora de Illinois. Así que con la ayuda del Señor vamos a estar colaborando con nuestros hermanos en ese programa, ¿ya? Estamos tocando un tema bien bonito que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo y hemos estado teniendo conversaciones muy maravillosas, así que todos aquellos que puedan participar son bienvenidos. Así que esos serían los avisos y como digo y como decía la palabra del Señor, una vez más, mis hermanos, el buen liderazgo hay que seguirlo, el buen liderazgo, pero también las ovejas y los hermanitos que están arriba, ¿no es cierto? Hay quienes el liderazgo está sirviendo, tienen que estar atentos a las enseñanzas del Señor para que puedan identificar el buen liderazgo, ¿ya? Bueno, vamos a pedir la bendición del Señor para este servicio y todos los que han estado conectados y los que van a poder ver este servicio más adelante en los próximos días. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora y te pedimos una bendición muy especial sobre cada uno de nuestros hermanos que ha estado conectado y aquellos que también van a conectarse posteriormente en los próximos días, para que tú les bendigas, les guardes, para que tú seas con ellos, mi Señor amado, y Dios mío, tú permitas que esta palabra sea de mucha edificación para sus vidas, como también lo ha sido para la mía. Todo te lo ruego, todo te lo suplico, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.